A los 60 años, con todos los ahorros de mi vida, compré un apartamento. Unos días después, llegó mi hijo, se sentó a la mesa, sonrió y dijo: «Aquí tienes los papeles de la venta de tu apartamento, mamá. Mi esposa necesita el dinero para pagar las cuentas». Me quedé en shock y se me cayó la taza. El café caliente se derramó por toda la mesa, manchando esos papeles que Roberto acababa de sacar de su maletín de cuero. Camila, mi nuera, estaba parada detrás de él con los brazos cruzados, mirándome con esa expresión que siempre usaba cuando quería algo. No era una mirada amable, era calculadora, fría. «Mamá, no te pongas así», dijo Roberto, limpiando el café con una servilleta como si nada hubiera pasado. «Es solo un trámite. Firmas acá, acá y listo. El comprador ya está esperando». Mis manos temblaban, no por el café caliente que había salpicado mis dedos, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. Ese apartamento era mío. Lo había comprado hace apenas una semana con el dinero que había ahorrado durante 5 años después del divorcio. Cada peso había salido de mi sueldo como maestra jubilada, de las clases particulares que daba los fines de semana, de la venta de las tortas que hacía para cumpleaños del barrio. «Roberto, yo no voy a vender mi apartamento», dije, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que el piso se movía debajo de mis pies. Camila se movió entonces. Se acercó a la mesa y se sentó en la silla frente a mí, con esa sonrisa dulce que usaba cuando quería manipular a mi hijo. «Elena, mi amor, entiendo que estés confundida. Es mucho para procesar. Pero mira, nosotros ya hicimos todos los cálculos. Con la venta de tu apartamento, podemos pagar las deudas de la tarjeta, el préstamo del auto, y nos queda para el tratamiento de fertilidad que necesito». ¿Tratamiento de fertilidad? Ellos ya tenían 2 hijos, Mateo de 6 años y Sofía de 4, mis nietos, a quienes no veía hacía 2 meses porque Camila siempre tenía alguna excusa. «No entiendo», murmuré. «¿Qué deudas? ¿Qué tratamiento?». Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde chico cuando estaba nervioso o mintiendo. «Mamá, las cosas están difíciles, el negocio no anda bien, Camila tiene problemas de salud que requieren tratamientos caros. Vos acá sola en este apartamento de 2 ambientes, cuando podrías alquilar algo más chico y ayudarnos». Algo más chico. Después de vivir 35 años en una casa que nunca fue mía, que estaba a nombre de mi exmarido Mauricio. Después de que en el divorcio me quedé prácticamente sin nada porque no había contribuido económicamente al hogar, según el juez. Después de 5 años viviendo en un monoambiente prestado por una amiga mientras juntaba cada centavo. «Este apartamento es mío», repetí, y esta vez mi voz salió más fuerte. «No lo voy a vender». La cara de Camila cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se endurecieron. «¿Sabes qué, Elena? Siempre supe que eras egoísta, pero esto es otro nivel. Tu hijo te está pidiendo ayuda y vos le das la espalda». «No le estoy dando la espalda a nadie», contesté, sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al shock. «Estoy diciendo que no voy a vender el único bien que tengo en la vida». Roberto se levantó de golpe, haciendo que la silla chirriara contra el piso. «No puedo creer que seas tan mezquina, mamá, después de todo lo que hice por vos cuando te divorciaste. Te dejé vivir en mi casa durante 6 meses. 6 meses en los que limpié, cociné, cuidé a mis nietos, mientras ellos salían todas las noches. 6 meses en los que Camila me hacía comentarios sobre cómo su madre nunca hubiera sido una carga para ella. 6 meses en los que dormí en un colchón inflable en el cuarto de la plancha. Roberto, por favor, tratemos esto con calma, intenté. Si necesitas ayuda, podemos buscar otras opciones. Yo puedo prestarte algo de dinero, pero el apartamento no». «No necesitamos tu limosna», escupió Camila, parándose también. «Necesitamos que no seas una vieja egoísta y pienses en tu familia por una vez en tu vida». Las palabras me golpearon como cachetadas. Vieja egoísta. Eso era lo que pensaban de mí. Después de criarlo sola a Roberto, cuando Mauricio se fue con su secretaria. Después de trabajar doble turno para que pudiera estudiar en una universidad privada. Después de pagar su casamiento porque Camila quería algo soñado. «Quiero que se vayan», dije, levantándome de la mesa.
Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Ahora. Roberto agarró los papeles de la mesa, salpicados de café. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a arrepentirte mucho. Se fueron dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi nuevo apartamento. Me quedé parada en la cocina, mirando la taza rota en el piso, el café derramado formando un charco oscuro que se extendía lentamente. No lloré. Todavía no. Fui a la sala, me senté en el único sillón que había comprado hasta ahora y miré por la ventana. Desde el 5º piso podía ver el parque donde solía llevar a Roberto cuando era chico. Recordé esas tardes empujando la hamaca, escuchándolo reír, pensando que estaba criando a un buen hombre. Mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. «¿Elena?» «Habla Graciela, la madre de Camila. Necesito que hablemos sobre la situación. Mi hija está destrozada por tu actitud egoísta». Corté. El teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Corté de nuevo. Y otra vez. Y otra. En una hora recibí 17 llamadas. Mensajes de WhatsApp empezaron a llenar mi pantalla. Familiares de Camila que ni siquiera conocía me escribían diciéndome que era una mala madre, una mala abuela, que cómo podía negarle ayuda a mi propio hijo. Apagué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad mientras caía la noche sobre mi apartamento vacío. No sabía que esto recién empezaba. No sabía que la verdadera pesadilla todavía no había comenzado. Y definitivamente no sabía que mi exmarido estaba a punto de llamarme con una revelación que cambiaría todo. Sigan nuestro canal y motívennos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Pasé la noche sin dormir, mirando el techo de mi habitación nueva. Las paredes todavía olían a pintura fresca. Había elegido un color durazno suave, algo que nunca hubiera podido hacer en la casa de Mauricio porque él odiaba los colores de vieja. Ahora esas paredes color durazno me parecían una burla. Mi santuario se había convertido en una prisión. A las 7 de la mañana encendí el teléfono. 43 mensajes, 29 llamadas perdidas. No quería leerlos, pero necesitaba saber hasta dónde habían llegado. «Sos una vergüenza como madre», decía uno de la hermana de Camila. «Ojalá nunca tenga una suegra como vos», escribía una prima. «Los viejos siempre son egoístas con su plata», opinaba un cuñado que jamás había visto en mi vida. Pero el que más me dolió fue el de Roberto. «Mamá, los nenes preguntan por vos. Les tuve que explicar que la abuela no los quiere lo suficiente como para ayudar a su familia. Están tristes. Usar a mis nietos. Eso era golpe bajo, incluso para él. Me preparé un café, pero no pude tomarlo. El estómago me ardía. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde ayer Roberto había puesto esos papeles, y por primera vez en años me permití recordar. Roberto tenía 5 años cuando Mauricio se fue. Lo recuerdo parado en la ventana, esperando que su papá viniera a buscarlo como había prometido. Mauricio nunca llegó. Yo trabajaba de maestra en una escuela pública durante el día y daba clases particulares por las noches. Mi mamá cuidaba a Roberto, pero murió cuando él tenía 8. Desde entonces fuimos solo nosotros dos. Lo crié para que fuera diferente a su padre. Le enseñé a respetar a las mujeres, a trabajar duro, a ser honesto. Cuando entró a la universidad, lloré de orgullo. Cuando se recibió de contador, hice una fiesta con lo poco que tenía. Cuando conoció a Camila, pensé que había encontrado a alguien que lo haría feliz. Camila era linda, educada, de buena familia. Al principio fue encantadora conmigo. Me llamaba Mami Elena, me abrazaba, me decía que era la suegra que siempre había soñado tener. Pero después del casamiento, algo cambió. Los abrazos se volvieron obligatorios, las llamadas escasas, las visitas breves y tensas. «Tu mamá es muy intensa», escuché que le decía a Roberto una vez que no cerraron bien la puerta de la cocina. «Siempre queriendo opinar de todo. Mi mamá sabe mantenerse en su lugar». Yo nunca opinaba de nada. Solo existía en los bordes de sus vidas. El teléfono sonó de nuevo.
Esta vez era un número que conocía pero que no veía hacía años. Mauricio, mi exmarido. Dudé. No hablábamos desde el divorcio hace 5 años. La última vez que lo vi fue en la boda de Roberto, donde se apareció con su nueva esposa, 20 años menor que él, embarazada de gemelos. Recuerdo cómo me miró, con esa sonrisa de triunfo, como diciendo, «Mirá todo lo que conseguí sin vos». El teléfono siguió sonando. Algo en mi pecho me dijo que atendiera. ¿Hola? Mi voz sonó extraña, lejana. «Elena, soy Mauricio. Necesito hablar con vos. Es urgente». Su voz sonaba rara. No era el tono seguro y arrogante que recordaba. Sonaba destruido. «Mauricio, no es buen momento», dije, lista para cortar. «Es sobre Roberto. Por favor, no cortes. Necesito advertirte». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué pasa con Roberto? ¿Le pasó algo? No le pasó nada a él. El problema es lo que él hace. Elena, ¿te pidió plata últimamente? ¿O que vendas algo? Me quedé helada. ¿Cómo sabes eso? Escuché un suspiro largo del otro lado. Porque me lo hizo a mí, hace 6 meses. Me convenció de vender mi casa, mi auto, de sacar todos mis ahorros para invertir en un negocio que según él era infalible. ¿Qué negocio?, pregunté, aunque ya sentía el peso de la verdad cayendo sobre mí. No existía ningún negocio, Elena. Me estafó. Roberto y esa mujer con la que se casó me dejaron en la ruina. Perdí todo. Ahora vivo en un monoambiente que me presta mi hermano. Los gemelos se fueron con su madre a Brasil. Perdí mi familia, mi casa, todo. Las palabras me llegaban, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. No puede ser. Roberto no haría eso. Pensé lo mismo, hasta que pasó. Elena, te está llamando ahora porque yo ya no tengo nada más que darle. Vos sos la siguiente. No te creo, dije, pero mi voz temblaba. Estás mintiendo porque estás resentido con Roberto por algo. Ojalá estuviera mintiendo. Tengo todos los papeles, todos los mensajes, todas las promesas que me hizo. Te las puedo mostrar si querés. Pero más importante, tengo los nombres de otras personas que también cayeron. Elena, no sos la primera, ni vas a ser la última si no lo parás ahora. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. No podía ser verdad. Mi hijo no era un estafador. Mauricio estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Pero entonces recordé la cara de Roberto ayer. La frialdad en sus ojos cuando me llamó mezquina. La forma en que Camila habló del comprador que estaba esperando. El teléfono sonó de nuevo. Era Roberto. «Mamá, necesito que hablemos. Podemos llegar a un acuerdo». «¿Qué le hiciste a tu papá?». Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. Silencio. Un silencio tan largo y pesado que confirmó todo. «No sé de qué me hablas», dijo finalmente. Pero su voz sonaba tensa, cuidadosa. «Mauricio me llamó. Me contó todo. Papá está loco. Está resentido porque su nueva familia lo abandonó. Inventa historias para que yo me vea mal». «Entonces no es verdad que le pediste que vendiera su casa para un negocio». Otra pausa. «Eso fue diferente. Fue una inversión legítima que no salió como esperábamos. Estas cosas pasan en los negocios, mamá. No entendés cómo funciona el mundo real». ¿Cómo funciona el mundo real? Como si yo hubiera vivido 60 años en una burbuja. «No voy a vender mi apartamento, Roberto, y no vuelvas a llamarme». Corté antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Esa tarde, mientras trataba de armar mi habitación, escuché golpes en la puerta. Fuertes, insistentes. Miré por la mirilla y vi a Camila, sola esta vez. Abrí porque algo en mí todavía pensaba que tal vez podíamos hablar como adultos, como familia. Me equivoqué. Camila entró sin que la invitara. Traía una cartera grande y cara, zapatos de taco que resonaban contra mi piso nuevo. «Elena, seamos sinceras», dijo, sin saludar siquiera. «Vos y yo nunca nos llevamos bien. Está bien, pasa en las familias, pero esto ya no es personal, es supervivencia.
¿Supervivencia? Repetí. Roberto está en problemas reales. Problemas que vos no entenderías porque nunca tuviste que manejar grandes sumas de dinero. Si no conseguimos ese dinero, vamos a perder todo. Y cuando digo todo, es todo. La casa, el auto, la reputación de Roberto. ¿Querés que tus nietos crezcan sabiendo que su abuela pudo salvarlos y eligió no hacerlo? Si Roberto está en problemas, hay otras formas de solucionarlo. Puede buscar trabajo, pueden vender cosas que tienen. Camila se rió. Fue una risa dura, sin humor. ¿Trabajo? ¿Vender nuestras cosas? Elena, vos viviste toda tu vida siendo pobre, conformándote con nada. Nosotros no somos así. Merecemos más. En ese momento lo vi claro. No era desesperación lo que veía en sus ojos. Era desprecio. Puro desprecio hacia mí, hacia mi vida, hacia todo lo que yo representaba. Quiero que te vayas, dije. Me voy. Pero esto no termina acá, Elena. Vas a tener que elegir, tu apartamento o tu familia. Se fue dejando la puerta abierta. Esa noche, cuando finalmente logré dormirme, soñé que estaba en mi apartamento nuevo, pero todas las paredes se caían. Y detrás de cada pared que caía estaba Roberto, mirándome con ojos que no reconocía. Desperté sudando. Eran las 3 de la mañana. Mi teléfono tenía un mensaje nuevo. Era de Mauricio. Mañana, café de la esquina de tu casa, 10 a.m. Necesitas ver lo que tengo. Es peor de lo que te dije. El café estaba casi vacío cuando llegué. Mauricio ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, encorvado sobre una taza que parecía llevar horas sin tocar. Cuando levantó la vista y me vio, me sorprendió lo diferente que se veía. No era el hombre arrogante que recordaba. Este hombre tenía el pelo completamente gris, ojeras profundas, ropa que le quedaba grande como si hubiera perdido peso de golpe. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. Su voz sonaba cansada, vencida. No respondí. Solo puse mis manos sobre la mesa y esperé. Mauricio sacó una carpeta marrón de un bolso gastado que tenía a su lado. La abrió y empezó a sacar papeles. Muchos papeles. Todo empezó hace 8 meses, comenzó. Roberto me llamó. Hacía meses que casi no hablábamos, porque su madrastra y yo estábamos teniendo problemas. Me dijo que quería reconectarse conmigo, que había sido injusto al distanciarse. Yo me emocioné, Elena. Pensé que finalmente mi hijo quería tenerme en su vida. Me mostró mensajes de WhatsApp, conversaciones donde Roberto le escribía: «Te extraño, papá. Quiero que conozcas bien a tus nietos. Nunca es tarde para recuperar el tiempo perdido». Empezamos a vernos, continuó Mauricio. Al principio solo para tomar café. Después me invitaba a su casa. Camila era encantadora conmigo. Cocinaba mis comidas favoritas, me preguntaba por mi vida. Me hacían sentir importante, necesitado. Reconocí ese patrón. Era lo mismo que habían hecho conmigo al principio. A las 2 semanas, Roberto me contó sobre una oportunidad de negocio. Una importadora que necesitaba inversores. Me mostró papeles, contratos, proyecciones de ganancias. Todo se veía legítimo. Dijo que él ya había puesto dinero, que Camila había puesto dinero de su familia, pero necesitaban un socio más para cerrar el trato. «¿Cuánto te pidió?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. $50,000. Yo no los tenía en efectivo, obvio, pero Roberto me dijo que no había problema, que podía sacar un préstamo usando mi casa como garantía. Me llevó al banco, me ayudó a llenar los papeles. Dijo que en 6 meses recuperaría el doble. Mauricio sacó más documentos. Eran papeles del banco, contratos de préstamo, todos firmados por él. Les di el dinero en marzo. En abril, cuando pregunté cómo iba todo, Roberto me dijo que había un pequeño retraso, que los contenedores de mercadería se habían atrasado en la aduana. Me mandó fotos de contenedores, de documentos de aduana, todo muy convincente. ¿Y después?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. En mayo me dijo que necesitaban más dinero para liberar la mercadería, que si no pagaban las multas de la aduana iban a perder toda la inversión. Le di otros 20,000 que saqué vendiendo el auto. En junio, otra excusa. Necesitaban pagar abogados.
Vendí mis herramientas, algunas joyas que tenía. Todo se lo di a Roberto. Mauricio se detuvo y tomó un sorbo de su café frío. Sus manos temblaban. En julio no pude pagar la cuota del préstamo. El banco me llamó. Ahí fue cuando empecé a hacer preguntas más duras. Quise ver la empresa, conocer a los otros socios. Roberto se enojó. Me dijo que no confiaba en él, que lo estaba tratando como a un criminal. Camila dejó de contestarme los mensajes. No me dejaban ver a los nenes. ¿Y la empresa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No existía. Hablé con un abogado que me ayudó a investigar. Los papeles eran falsos, los contratos inventados, las fotos de contenedores eran de Internet. Todo era mentira, Elena. Todo. Me mostró el informe del abogado. Páginas y páginas detallando cómo Roberto había creado documentos falsos, había usado Photoshop para editar papeles, había inventado nombres de empresas que no existían. Perdí la casa en agosto, el banco me ejecutó la hipoteca. Mi esposa se fue, se llevó a los gemelos a Brasil con su familia. Ahora vivo en un cuarto que me presta mi hermano. Trabajo repartiendo comida con una bici porque ni siquiera tengo auto. No podía hablar. Miraba esos papeles y veía a mi hijo, mi Roberto, el nene que lloraba cuando pisaba una hormiga, el adolescente que me ayudaba a corregir exámenes. ¿Cómo había llegado a esto? Pero hay más, dijo Mauricio, sacando su celular. Después de que me pasó esto, empecé a investigar y encontré a otras personas. Me mostró capturas de pantalla de un grupo de Facebook llamado Víctimas de Fraude Familiar. Había mensajes de una tía de Camila que contaba cómo le habían pedido dinero para un tratamiento médico que nunca existió. El padrino de Roberto, que invirtió en un proyecto de construcción fantasma. Un amigo de la universidad que perdió 30,000 pesos en un negocio de criptomonedas que resultó ser falso. Conté 6 personas además de mí, dijo Mauricio. 6 familias destruidas, y estoy seguro que hay más que no se animan a hablar por vergüenza. ¿Por qué no fuiste a la policía?, logré preguntar finalmente. Fui. Hice la denuncia. Pero el abogado de Roberto es bueno. Argumenta que fueron inversiones legítimas que salieron mal, que yo fui un adulto que tomó decisiones financieras riesgosas. Es difícil probar el fraude cuando todos los papeles parecen legales y la víctima firmó voluntariamente. Cerré los ojos. La cabeza me daba vueltas. Elena, tenés que entender algo, dijo Mauricio, inclinándose hacia adelante. Roberto no está desesperado. No está en problemas financieros reales. Esto es lo que hace. Es cómo vive. Busca personas que lo quieren, que confían en él, y las destruye. Y Camila es su cómplice perfecta. Ella encuentra a las víctimas. Él cierra el trato. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Después de todo, después del divorcio, de cómo me trataste. Mauricio bajó la mirada. Porque aunque ya no seamos nada vos y yo, no merezco que te pase lo mismo que me pasó a mí. Y porque quizás, si vamos juntos a la policía, si sumamos tu testimonio al mío, podemos detenerlo antes de que destruya a más gente. Nos quedamos en silencio. El café ahora estaba lleno de gente tomando el desayuno, hablando, riendo. El mundo seguía girando normal, mientras mi realidad se había vuelto una pesadilla. ¿Cuándo intentó venderte el departamento?, preguntó Mauricio. Anteayer. Trajo los papeles ya preparados. Dijo que el comprador estaba esperando. ¿Viste el nombre del comprador?, negué con la cabeza. No llegué a mirar. Tiré café encima sin querer. Seguramente era alguien de la familia de Camila, así lo hacen. Venden barato a un familiar, ese familiar después revende al precio real y se reparten la diferencia. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Mamá, los nenes hicieron dibujitos para vos. Querían llevártelos, pero Camila dice que no vale la pena si vas a seguir siendo tan dura con nosotros. Le mostré el mensaje a Mauricio. Otra manipulación, dijo. Usa a los chicos como arma. Lo hizo conmigo también. Me mandaba videos de ellos diciendo que me extrañaban, justo antes de pedirme más plata. Guardé el teléfono sin contestar. Sentía una mezcla de asco, tristeza y una rabia fría que nunca había sentido antes.
¿Qué hago ahora?, pregunté. Primero, no vendas nada. Segundo, cambia las cerraduras de tu departamento hoy mismo. Tercero, no lo dejes entrar solo nunca más. Y cuarto, Mauricio dudó. ¿Cuarto? Prepárate para que las cosas se pongan feas. Cuando se den cuenta de que no vas a ceder, van a subir la apuesta. Van a usar todo lo que pueden para quebrarte. La familia, los nietos, la culpa, las amenazas, no te van a dejar en paz. Como si lo hubiera invocado, mi teléfono empezó a sonar. Era Camila. No atendí. Volvió a sonar. Roberto. No atendí. Y otra vez. Graciela, la madre de Camila. Miré a Mauricio. Ya empezó. Entonces esto es guerra, dijo él. La pregunta es, ¿estás lista para pelearla? Pensé en mi apartamento, en mis paredes color durazno, en los 5 años que pasé juntando cada peso, en la vida que finalmente estaba construyendo para mí. Estoy lista, dije, y lo decía en serio, pero no tenía idea de lo que estaba por venir, ni idea de que cuando llegara a casa esa tarde encontraría algo que cambiaría todo otra vez. ¿Te imaginas lo que viene después? Sigue el canal. Cuando llegué a mi edificio eran las 2 de la tarde. Había pasado la mañana con Mauricio revisando todos los documentos, todos los mensajes, cada detalle de cómo Roberto lo había estafado. Tenía la cabeza llena de información que no quería procesar, el estómago vacío porque no había podido comer nada. Subí en el ascensor rezando por tener aunque sea unas horas de paz. Solo quería acostarme, cerrar los ojos, despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, Roberto estaba adentro. Estaba sentado en mi sillón, con una carpeta abierta sobre mis piernas, revisando mis papeles. Papeles que había sacado de mi cajón del escritorio. ¿Cómo entraste? Las palabras salieron como un grito. Roberto levantó la vista con calma, como si fuera lo más normal del mundo estar revisando los cajones de su madre sin permiso. Todavía tengo la llave que me diste cuando compraste el depa. Para emergencias, ¿te acordás? Una llave que le había dado hace una semana, cuando todavía era mi hijo, y no un extraño que me estaba robando. Salí de acá ahora. Mamá, tranquilízate. Solo vine a hablar. Pero sus manos seguían sosteniendo mis documentos. La escritura del apartamento. Los papeles del banco. Todo. Te dije que salgas. Esos papeles son míos. Son papeles de familia, corrigió, poniéndose de pie pero sin soltar nada. Mira lo que encontré. Tenés más plata ahorrada de lo que pensaba. 30,000 pesos en un plazo fijo. Con eso y la venta del depa podemos resolver todo. Sentí que la sangre me hervía. Dame eso. Caminé hacia él con la mano extendida. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá?, dijo Roberto, retrocediendo y manteniendo los papeles fuera de mi alcance. Que nunca pensaste en grande, siempre conformándote con poco, siempre siendo una víctima. Papá tenía razón cuando se fue. Eras aburrida, predecible, sin ambición. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier cachetada. Mi propio hijo, usando las heridas más profundas de mi vida como armas. Roberto, devolveme mis papeles y andate o llamo a la policía. Se rió. Fue una risa fría que nunca le había escuchado. ¿La policía? ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu hijo vino a visitarte? No hice nada ilegal, mamá. Estos papeles estaban en tu casa, pero yo tengo llave legítima. Vos me la diste. La puerta se abrió detrás de mí. Era Camila. También tenía llave. Elena, qué bueno que llegaste, dijo con esa voz dulce y falsa que tanto odiaba. Roberto me contó que encontró los documentos. Mira, ya hablamos con el escribano. Podemos hacer la escritura de venta pasado mañana. El comprador ya depositó la seña. ¿Qué comprador? ¿Qué seña? Sentía que estaba en una película de terror. Camila sacó su celular y me mostró una captura de pantalla. Era un depósito bancario de 5,000 pesos a nombre de Roberto. Mi primo Javier va a comprar el departamento. Ya le dimos todos los datos. Solo falta que vos firmes. Yo nunca autoricé ninguna venta. No hace falta que autorices nada, dijo Roberto, guardando mis documentos en la carpeta. Tenemos toda tu información.
Podemos hacer los trámites nosotros. Ahí entendí. Iban a falsificar mi firma. Iban a vender mi apartamento sin mi consentimiento, igual que habían hecho con Mauricio y todas las otras víctimas. Devolveme esos papeles ahora, o juro que llamo a la policía. Camila se acercó a mí. Estábamos a centímetros de distancia. Podía oler su perfume caro, ver el brillo calculador en sus ojos. Hacelo. Llama. Y cuando vengan, les vamos a decir que estás senil, que te estás olvidando las cosas, que entramos porque estábamos preocupados de que te pasara algo. ¿A quién le van a creer? ¿A una vieja de 60 años que vive sola? ¿O a un contador exitoso con familia preocupado por su madre? Ya tenemos testigos listos, agregó Roberto. Vecinos que van a decir que te vieron confundida. La del tercer piso te vio el otro día preguntando en qué piso vivías. La del kiosco dijo que entraste 2 veces a comprar lo mismo en 1 hora. No va a ser difícil probar que no estás bien de la cabeza. Era todo mentira. Nunca había estado confundida, nunca había olvidado en qué piso vivía. Pero estaban construyendo una narrativa, fabricando testigos, preparando el terreno para declararme incapaz. Escúchame bien, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. No voy a firmar nada. No voy a vender mi departamento. Y si intentan falsificar mi firma, los voy a denunciar. Denúncianos entonces, dijo Camila con una sonrisa. Vas a quedar como la loca que acusa a su propia familia. Vas a perder a tus nietos, nadie te va a creer. Y mientras tanto, nosotros vamos a tener tu departamento de todas formas. Salgan de mi casa, repetí, ahora. Roberto caminó hacia la puerta, todavía sosteniendo la carpeta con mis documentos. Nos vamos. Pero déjame decirte algo, mamá. Papá siempre decía que eras una estúpida que no sabía lo que tenía. Yo defendía. Pensaba que eras solo ignorante sobre plata. Pero ahora veo que tenía razón. Sos estúpida. Y los estúpidos siempre pierden. Se fueron, los dos. Y se llevaron todos mis documentos importantes. Me quedé parada en medio de mi sala, temblando. No era miedo, era furia pura. Una furia que empezaba a quemar más fuerte que cualquier dolor. Agarré el teléfono y llamé a un cerrajero. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi departamento hoy mismo. Es urgente. Después llamé a Mauricio. Tenés razón. Esto es guerra y necesito tu ayuda. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté todo. La invasión, los documentos robados, las amenazas de declararme incapaz, la venta falsa que estaban preparando. «Hijos de puta», murmuró Mauricio. Nunca lo había escuchado hablar así. «Elena, escúchame. Voy a llamar a mi abogado. Se llama Fernando Ríos. Es bueno y no me cobra porque le hice unos trabajos de albañilería gratis cuando perdí todo. Él te va a asesorar. ¿Puede hacer algo? Puede hacer mucho, pero necesitas actuar rápido, antes de que hagan la venta trucha». El cerrajero llegó en 1 hora. Cambió todas las cerraduras. 3 en total. La puerta de entrada, la del balcón, la del dormitorio. Mientras trabajaba, yo miraba por la ventana, esperando ver a Roberto volver. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Era Mauricio con un hombre de unos 50 años, traje arrugado, maletín viejo. «Elena, él es Fernando», dijo Mauricio. Fernando me dio la mano. Mauricio me contó todo. «¿Tenés alguna copia de los documentos que te robaron?» «Saqué fotos cuando los recibí del banco. Están en mi celular». «Bien, mándamenlas por mail ahora. Y necesito que me cuentes todo desde el principio. Cada detalle, cada conversación, cada mensaje». Pasamos 3 horas hablando. Fernando grababa todo en su celular, tomaba notas en una libreta vieja. Cuando terminamos, ya era de noche. «Lo que te voy a decir no te va a gustar», empezó Fernando. «Pero es la verdad. Tu hijo y tu nuera son estafadores profesionales. Esto que te están haciendo ya lo hicieron con al menos 6 personas que conocemos. Probablemente haya más que no se animaron a denunciar». «¿Pueden vender mi departamento sin mi firma real?», pregunté. «Pueden intentarlo. Si tienen todos tus datos y un escribano corrupto, sí. Va a ser una firma falsa, pero para cuando lo descubras, el daño ya va a estar hecho. Después tenés que ir a juicio para recuperar el departamento, y eso lleva años».
Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. ¿Qué hago entonces? Mañana a primera hora vamos a hacer 3 cosas. Primero, ponemos una restricción en el registro de la propiedad para que no se pueda vender ni hipotecar tu departamento sin tu presencia personal y tu DNI original. Segundo, hacemos una denuncia penal por intento de estafa. Tercero, pedimos una medida cautelar para que Roberto y Camila no puedan acercarse a menos de 200 metros de vos. ¿Y eso va a funcionar? Fernando me miró a los ojos. Va a ayudar. Pero tenés que entender una cosa, Elena. Esta gente no se va a rendir. Van a buscar otras formas de presionarte. Van a usar a los nietos, a la familia, van a inventar emergencias. Tenés que estar preparada para aguantar la tormenta. Estoy preparada, dije, aunque no sabía si era verdad. Esa noche, Mauricio se quedó a dormir en el sillón. Dijo que no quería dejarme sola. Fue raro tenerlo ahí, después de 5 años sin hablar. Pero también fue reconfortante no estar completamente sola en esto. A las 3 de la mañana me desperté con el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Elena, soy la prima de Camila. Necesito decirte algo importante sobre lo que están planeando. ¿Podemos encontrarnos mañana? Es urgente y puede cambiar todo. Le mostré el mensaje a Mauricio a la mañana siguiente. Él estaba tomando café en mi cocina, con la misma ropa arrugada del día anterior. Leyó el mensaje 2 veces frunciendo el ceño. Puede ser una trampa, dijo, para sacarte de tu departamento o grabarte diciendo algo que puedan usar en tu contra. O puede ser alguien que realmente quiere ayudar, contesté. Algo en ese mensaje sonaba genuino, desesperado incluso. Si vas a ir, yo voy con vos, dijo Mauricio. Y Fernando también. Respondí el mensaje. ¿Dónde nos encontramos? La respuesta llegó en minutos. Café de la Plaza, 11 a.m. Vengo sola. Fernando llegó a las 10 para acompañarnos al registro de la propiedad primero. El trámite fue más simple de lo que pensaba. Una restricción voluntaria que impedía cualquier operación sobre mi departamento sin mi presencia física. Cuando salimos, sentí que podía respirar por primera vez en días. Esto te compra tiempo, explicó Fernando, pero no resuelve el problema de fondo. A las 11 llegamos al café. Reconocí a la mujer de inmediato, aunque nunca la había visto en persona. Se parecía a Camila, misma nariz, mismos ojos. Pero donde Camila tenía dureza, esta mujer tenía miedo. ¿Lucía? Pregunté acercándome. Ella asintió. Nos sentamos los 4 en una mesa del fondo. Lucía no dejaba de mirar hacia la puerta, como esperando que alguien entrara en cualquier momento. Gracias por venir, dijo con voz temblorosa. Sé que no me conoces y que no tenés razón para confiar en mí, pero necesitaba advertirte antes de que sea muy tarde. ¿Advertirme de qué?, pregunté. Lucía sacó su celular. Mi prima Camila. Ella no es quien dice ser. Ninguno de los dos lo es. Nos mostró capturas de pantalla, conversaciones de WhatsApp de un grupo familiar. En esas conversaciones, Camila hablaba abiertamente de sus proyectos, así les llamaba, proyectos. Proyecto Mauricio era el nombre que le habían puesto a la estafa a mi exmarido. Proyecto Tía Marta era lo que le habían hecho a la tía de Camila, convenciéndola de vender su casa para un tratamiento médico inexistente. Había 4 proyectos más, todos con nombres, todos con víctimas. ¿Y vos?, preguntó Fernando. ¿Por qué recién ahora decidís hablar? Lucía empezó a llorar. Porque ahora me lo hicieron a mí. Hace 2 meses les presté 50,000 pesos para el supuesto tratamiento de fertilidad de Camila. Me dijeron que el seguro médico no lo cubría. Yo acababa de cobrar una indemnización del trabajo. Era todo lo que tenía. ¿Y el tratamiento?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No existe. Camila no tiene ningún problema de fertilidad. Eso es lo que le dice a todos para sacar plata. A tu ex le dijo que necesitaba tratamientos carísimos. A vos seguramente te va a decir lo mismo eventualmente. Es su estrategia preferida porque genera lástima. Mauricio cerró los ojos. Me mostró resultados médicos, análisis que decían que tenía problemas hormonales. Falsos, dijo Lucía. Todo es falso.
Tienen un contacto que les hace documentos truchos, resultados médicos, facturas, contratos, lo que necesiten. Fernando estaba tomando notas rápidamente. ¿Tenés pruebas de esto? Tengo todo. Lucía sacó una memoria USB de su cartera. Conversaciones, documentos, una lista de todas las personas que estafaron con montos y fechas. Mi novio es programador. Me ayudó a hackear el celular viejo de Camila que ella dejó en casa de mi mamá. Está todo acá. La memoria pasó a manos de Fernando. Él la miró como si fuera oro. Esto es suficiente para meterlos presos, murmuró. Hay más, continuó Lucía. Ayer escuché una conversación entre Camila y Roberto. Están planeando algo para esta semana. Algo grande con tu departamento, Elena. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? Van a falsificar tu firma. Ya tienen todo listo. Un escribano que les debe favores. Un comprador de mentira que es primo de Camila. Piensan hacer la operación el viernes, en 3 días. Pero ya pusimos la restricción, dije. Lucía negó con la cabeza. Eso no los va a detener. Van a intentar igual. Y si no funciona la venta legal, tienen un plan B. ¿Qué plan B?, preguntó Mauricio tensándose. Van a hacer que parezcas incapaz mentalmente. Ya tienen testigos comprados que van a decir que te vieron confundida, desorientada. Tienen un médico que les va a hacer un certificado falso. Van a pedir tu incapacitación legal y que Roberto sea tu tutor. Una vez que sea tu tutor, puede vender lo que quiera. La habitación empezó a darme vueltas. Era peor de lo que había imaginado. Mucho peor. ¿Por qué nos estás contando esto?, preguntó Fernando. Si sos familia de Camila. Porque ya no quiero ser parte de esto. Porque mi mamá es la siguiente en la lista y no voy a permitir que le hagan lo mismo. ¿Y por qué? Porque Elena me cae bien. La vi una vez en el cumpleaños de los nenes hace 2 años. Fue la única que me trató con amabilidad cuando todos me ignoraban por ser la prima pobre. Recordé ese cumpleaños. Una chica tímida sentada sola en una esquina. Le había llevado un pedazo de torta y habíamos hablado un rato sobre su trabajo como maestra de jardín. Nunca imaginé que ese pequeño gesto volvería a mí de esta forma. Necesito que declares esto oficialmente, dijo Fernando. Con esta información podemos adelantarnos a sus movimientos. Lucía asintió. Estoy lista, pero tiene que ser rápido. Si Camila se entera de que hablé con ustedes, va a acelerar todo. Pasamos el resto del día en la oficina de Fernando. Lucía declaró todo ante un escribano, firmó papeles, entregó la memoria USB con toda la evidencia. Fernando llamó a un contacto en la fiscalía. Con esto podemos pedir orden de allanamiento, explicó. Revisar sus computadoras, sus celulares, sus cuentas bancarias, pero llevará unos días. No tenemos días, dije. Lucía dijo que el viernes intentan hacer la venta falsa. Entonces tenemos que adelantarnos, respondió Fernando. Vamos a poner una denuncia penal hoy mismo. Intento de estafa, falsificación de documentos, asociación ilícita. Vamos a pedir que los detengan antes de que puedan hacer algo. Pero el viernes llegó antes de que pudiéramos hacer todos los trámites. La justicia era lenta. Los criminales, rápidos. El jueves a la noche, Lucía me llamó llorando. Elena, se enteraron. No sé cómo, pero saben que hablé con ustedes. Camila me llamó gritando, diciendo que soy una traidora. Dice que me van a destruir. ¿Estás segura en tu casa?, pregunté. No sé, tengo miedo. Roberto me mandó un mensaje amenazándome. Dice que tengo 24 horas para retractarme de todo, o se va a arrepentir. Vení a mi departamento, dije sin pensar. Trae lo que necesites. Acá vas a estar segura. Mauricio, que estaba escuchando la conversación, asintió. Lucía llegó 1 hora después con una mochila y los ojos rojos de llorar. Esa noche dormimos los 3 en mi apartamento pequeño. Mauricio en el sillón, Lucía en un colchón inflable, yo en mi cama sin poder cerrar los ojos. A las 6 de la mañana del viernes, mi teléfono explotó con llamadas. Era Fernando. Elena, malas noticias. Roberto y Camila presentaron una demanda de incapacidad contra vos esta madrugada. Tienen 3 testigos,
un informe médico y ya consiguieron una audiencia para la semana que viene. Sentí que el mundo se caía. ¿Cómo es posible que sea todo tan rápido? Porque tienen contactos, porque saben cómo mover los hilos del sistema. Pero nosotros también podemos jugar ese juego. Voy a presentar toda la evidencia que nos dio Lucía. Voy a demostrar que esta demanda es parte de una estafa sistemática. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, no salgas de tu casa. No atiendas la puerta a nadie que no conozcas. Y si ves a Roberto o Camila cerca, llamas a la policía de inmediato. Pero ya era tarde para esas precauciones. A las 10 de la mañana tocaron la puerta. Miré por la mirilla y vi a 2 policías uniformados. Detrás de ellos, Roberto con una sonrisa triunfante. «Señora Elena», dijo uno de los policías cuando abrí, «tenemos una orden judicial. Su hijo presentó una demanda de bienestar. Necesitamos que nos acompañe para una evaluación médica». «Esto es un montaje», dije, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. Mi abogado ya presentó toda la evidencia de que mi hijo está tratando de estafarme. El policía miró incómodo. «Señora, nosotros solo cumplimos órdenes. Tiene que venir con nosotros. Es por su propio bien». Roberto se asomó por detrás de los policías. «Mamá, por favor no hagas esto más difícil. Solo queremos ayudarte. Estás muy confundida últimamente. Necesitas que te revise un doctor». Mauricio apareció detrás de mí. «Ella no va a ningún lado sin su abogado presente». «¿Y usted quién es?», preguntó el policía. «Soy su exmarido y testigo de que esta mujer está perfectamente lúcida y que lo que está pasando acá es un intento de fraude». La situación se estaba yendo de control. Los vecinos empezaban a asomarse por sus puertas. Roberto seguía sonriendo, disfrutando cada segundo de mi humillación. Fue entonces cuando Lucía salió de mi departamento con su celular en la mano. «Oficial, todo lo que está diciendo Roberto es mentira y yo lo puedo probar. Tengo grabaciones de él y su esposa planeando esta estafa. Déjame tu opinión. La historia aún no terminó». La cara de Roberto cambió en un segundo. La sonrisa desapareció. Los ojos se le endurecieron mientras miraba a Lucía como si quisiera hacerla desaparecer con la mirada. «Lucía, métete en tus asuntos», dijo con voz baja y peligrosa. «Esto es entre mi mamá y yo». «No, Roberto. Esto dejó de ser entre ustedes cuando estafaron a 6 personas de mi familia», respondió Lucía, temblando pero firme. Le mostró el celular al policía. «Tengo todo grabado. Conversaciones donde planean falsificar documentos, mentir sobre la salud mental de Elena, comprar testigos, todo». El policía tomó el celular y empezó a escuchar. Su expresión fue cambiando de confusión a preocupación. Le pasó el teléfono a su compañero, que también escuchó. «Señor, va a tener que acompañarnos a la comisaría para aclarar esta situación», dijo el primer policía mirando a Roberto. «Esto es ridículo», gritó Roberto. «Esa grabación es ilegal. No pueden usarla como prueba. Lucía es una resentida que me tiene bronca porque no le presté plata». «Podemos discutir la legalidad en la comisaría», respondió el policía. «Por ahora necesito que venga con nosotros». Camila apareció corriendo por las escaleras. Debía haber estado esperando abajo. «¿Qué está pasando? Roberto, ¿qué hacen?» «Tu prima nos cagó», escupió Roberto. «Eso es lo que pasa». Los policías se lo llevaron. Camila intentó seguirlos, pero uno de los oficiales le pidió que también los acompañara para declarar. La vi alejarse gritando que esto era un malentendido, que la familia de ella iba a hacer que nos arrepintiéramos. Cuando la puerta del ascensor se cerró, me apoyé contra la pared. Las piernas no me sostenían. «Se acabó», murmuró Mauricio. «Se acabó». Pero no se había acabado. Todavía faltaba lo peor. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, abogados, fiscales. Fernando trabajó como un animal. Presentó toda la evidencia de Lucía, sumó los testimonios de Mauricio y las otras víctimas, demostró el patrón de estafas repetidas. La investigación reveló cosas que ni siquiera imaginábamos. Roberto y Camila habían estafado a 11 personas en total, no 6. 11 familias destruidas. El monto total era de casi 1 millón de pesos. Habían falsificado documentos médicos, contratos comerciales,
hasta resultados de estudios de laboratorio. El escribano que iba a hacer la venta falsa de mi departamento confesó todo cuando lo amenazaron con quitarle la matrícula. Admitió que había participado en 3 operaciones fraudulentas para Roberto, siempre cobrando una comisión. Los testigos que iban a declarar sobre mi supuesta incapacidad mental también cantaron. Eran vecinos a quienes Camila les había pagado 2,000 pesos a cada uno para que mintieran. Ninguno me conocía realmente. El médico que había firmado el certificado falso sobre mi estado mental perdió su licencia. Pero lo que más me dolió fue descubrir que todo había empezado mucho antes de lo que pensaba. Roberto llevaba 5 años estafando gente, desde antes de que naciera Sofía, desde antes de casarse con Camila. Ella no lo había convertido en esto. Él ya era así, y ella había encontrado el socio perfecto para sus planes. 3 meses después del Día de los Policías, hubo una audiencia. Roberto y Camila fueron acusados formalmente de asociación ilícita, estafa reiterada, falsificación de documentos públicos y privados y tentativa de incapacitación fraudulenta. Yo tuve que declarar. Tuve que sentarme en un tribunal y contar cómo mi propio hijo había intentado robarme lo único que tenía. Tuve que mirarlo a los ojos mientras el fiscal leía cada una de sus mentiras, cada una de sus manipulaciones. Roberto nunca apartó la mirada. Me miraba con odio puro, como si yo fuera la criminal, como si yo le hubiera hecho algo imperdonable al negarle mi dinero, mi casa, mi vida. Camila lloraba. Decía que todo había sido idea de Roberto, que ella era otra víctima, que él la había manipulado. Nadie le creyó. Las grabaciones de Lucía la mostraban siendo igual de calculadora, igual de cruel. La sentencia llegó 6 meses después. 4 años de prisión para Roberto, 3 para Camila, más la obligación de devolver todo el dinero estafado a las víctimas, aunque todos sabíamos que ese dinero ya no existía. Lo habían gastado en viajes, ropa cara, autos, una vida de lujos que jamás habían podido pagar. El día que se llevaron a Roberto a la cárcel, yo estaba en el tribunal. Mauricio me había acompañado. Fernando también. Roberto pasó frente a mí esposado. Se detuvo un segundo. «Espero que estés feliz», me dijo. «Destruiste a tu propia familia. Tus nietos van a crecer sabiendo que su abuela mandó a su padre a la cárcel por plata». Sus palabras todavía dolían, pero esta vez no me quebraron. «Yo no destruí nada, Roberto», respondí. «Vos elegiste este camino. Vos decidiste robar. Vos decidiste mentir. Yo solo me defendí». Lo vi alejarse. Mi hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos, el niño al que le había cantado canciones de cuna, el hombre que se había convertido en un extraño. No lloré. Ya había llorado todo lo que tenía para llorar. Los nietos quedaron con la familia de Camila. Su madre se hizo cargo de Mateo y Sofía mientras Camila estaba presa. Yo pedí régimen de visitas. El juez me lo concedió. Cada 15 días podía ver a mis nietos 2 horas en un lugar neutral. Las primeras visitas fueron difíciles. Mateo me preguntaba por qué su papá estaba en ese lugar. Sofía lloraba queriendo a su mamá. Yo no sabía qué decirles. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre es un criminal? Les dije la verdad, adaptada a su edad. Tu papá hizo cosas que lastimaron a mucha gente. Ahora tiene que estar un tiempo en un lugar donde lo ayudan a entender que eso estuvo mal. ¿Vos también estás enojada con él?, preguntó Mateo una vez. Estoy triste, respondí, pero los sigo amando a ustedes. Siempre los voy a amar. Con el tiempo, las visitas se hicieron más fáciles. Mateo empezó a abrirse. Sofía se reía de nuevo. La mamá de Camila, Graciela, me pidió perdón un día. Me dijo que no había sabido lo que su hija estaba haciendo, que si hubiera sabido, la habría detenido. No sé si le creí del todo, pero acepté sus disculpas porque necesitaba paz, no más guerra. Mauricio y yo no volvimos a ser pareja. Demasiadas cosas rotas entre nosotros. Pero nos hicimos amigos, buenos amigos. Nos tomábamos café una vez por semana. Hablábamos de la vida, del pasado, de cómo habíamos llegado hasta acá. Él consiguió un trabajo mejor.
Alquiló un departamento propio. Empezó a reconstruir su vida pedazo por pedazo, igual que yo. Lucía se convirtió en alguien importante para mí. La invitaba a cenar los domingos. Hablábamos de todo y de nada. Me contaba sobre su trabajo como maestra. Yo le contaba sobre mis días. Era como tener una hija de verdad, una que me elegía sin obligación de sangre. Mi apartamento finalmente se convirtió en lo que siempre quise que fuera, un hogar. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Compré muebles a mi gusto. Puse fotos mías, no de otras personas. Plantas en el balcón. Libros en repisas que armé con mis propias manos. Cada mañana me despertaba en mi cama, en mi habitación, en mi casa. Y eso, después de 60 años de vivir en espacios que nunca fueron míos, era el lujo más grande que había conocido. Un año después de todo, estaba tomando café en mi balcón cuando sonó el teléfono. Era Fernando. Elena, tengo noticias. Roberto pidió una reducción de condena por buen comportamiento. La audiencia es en 2 semanas. Van a preguntarte si estás de acuerdo. ¿Y vos qué pensás que debería hacer? ¿Eso solo lo podés decidir vos? Pensé en Roberto, en el hijo que había sido y en el hombre en que se había convertido. Pensé en todas las víctimas, en Mauricio durmiendo en el sillón de su hermano, en Lucía llorando por sus ahorros perdidos, en todas las familias destruidas. No, dije finalmente, no estoy de acuerdo con la reducción, que cumpla su condena completa. ¿Estás segura? Completamente segura. 2 semanas después, la reducción fue denegada. Roberto me mandó una carta desde la cárcel. No la abrí. La guardé en un cajón sin leer. Tal vez algún día la abra. Tal vez no. No me importaba. Hace 6 meses empecé a dar clases de apoyo escolar en mi casa. Chicos del barrio que necesitan ayuda con matemáticas y lengua. Cobro poco porque sé lo que es no tener plata. Los padres me traen tortas caseras como agradecimiento. Me invitan a los cumpleaños de sus hijos. Me tratan con respeto. Mauricio conoció a alguien, una mujer de su edad, viuda también, que trabaja en un supermercado. La conocí el mes pasado. Es buena gente. Se ríe fuerte y lo mira con cariño. Me alegro por él. Lucía se comprometió. Su novio es el programador que la ayudó a conseguir las grabaciones. Me pidió que sea su madrina de casamiento. Lloré cuando me lo pidió. Fueron lágrimas buenas. Hoy es sábado. Tengo a Mateo y Sofía hasta las 5. Estamos haciendo galletitas en mi cocina. Mateo me cuenta sobre su escuela. Sofía canta una canción que aprendió en jardín. Son las 11 de la mañana y el sol entra por mi ventana iluminando mis paredes color durazno. Mi teléfono está en la mesa. Silencioso. Nadie me presiona. Nadie me exige. Nadie me amenaza. Miro a mis nietos cubiertos de harina, riendo, felices. Miro mi cocina que elegí yo. Miro por la ventana el parque donde solía llevar a Roberto cuando era chico, cuando todavía creía que estaba criando a un buen hombre. Me equivoqué con él. Pero no me equivoqué conmigo. Tardé 60 años en aprender a defenderme. 60 años en entender que el amor no significa dejar que te destruyan. 60 años en construir una vida que fuera verdaderamente mía. Pero lo logré. Y mientras saco las galletitas del horno, rodeada del olor a vainilla y azúcar, rodeada de risas de niños, en mi casa que ninguna amenaza pudo quitarme, siento algo que no había sentido en décadas. Siento paz. Una paz que nadie me regaló. Una paz que tuve que pelear para conseguir. Una paz que nadie, nunca más, va a poder robarme. Porque aprendí que a veces el amor más importante no es el que das. Es el que te das a vos misma. Y que defender tu dignidad no te convierte en mala madre. Te convierte en sobreviviente. Fin. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.